Ya. Dale. Buenos días. En el día de hoy hablaremos de la accesibilidad en los sistemas de salud. Como recordarán, la clase pasada vieron APS, Atención Primaria de Salud, y dentro de la misma sus niveles, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención, y los distintos modelos que se encuentran, como por ejemplo, donde la posta la tomaba el Estado y se encargaba de la salud de la población, el modelo mixto, y en donde el individuo se encargaba 100% de su salud. Hoy veremos cómo es la relación entre los servicios de salud y la población y cómo es el acceso a los sistemas o servicios de salud. Siguiente. En las clases anteriores, si recuerdan, vimos cómo las condiciones en que las personas viven, trabajan y se desarrollan pueden afectar la salud. El sistema de salud influye positiva o negativamente en los resultados de salud. Hemos visto aquí los distintos determinantes de salud, nivel socioeconómico, migrantes, etnia, etc. Pero hay que tener en cuenta que el sistema de salud es también un determinante por sí mismo, debido a que interacciona modificando el efecto de los otros determinantes a través del acceso equitativo y provisión de servicios de salud. Esta relación entre la población y los servicios de salud, este vínculo que se forma entre ambos, sus encuentros y desencuentros son los que vamos a abordar en esta clase. Hablaremos de palabras como acceso, accesibilidad, demanda y usos en el servicio de salud. Siguiente. Como vemos en la diapo, el proceso que comienza con la necesidad de una atención, ya sea preventiva o curativa, y culmina con la resolución de dicha necesidad, recorre varias etapas, en las cuales se entrelazan los vínculos entre la población y los proveedores del servicio de salud. Primero hay una necesidad identificada, la cual se resolverá de forma paliativa o curativa, o sea, de manera temporaria o permanente. También en ese proceso de identificación y culminación va a estar atravesado por distintas etapas. Por ejemplo, lo que va a ser el deseo de la atención, la búsqueda de la atención, que va a ser interrumpido o interceptado por distintas naturalezas. Y esto va a producir dificultad en el alivio de dicha necesidad o incluso intensificándola y creando nuevas necesidades. De esta manera, el proceso de interacción entre el usuario y el servicio de salud se identifican factores predictores, determinantes o condiciones de uso del servicio de salud. Puede haber una necesidad identificada, pero a nivel de la búsqueda o la intención de atención, surgen cuestiones que se interponen en la culminación de la misma, tanto del lado del usuario como el que presta el servicio de salud. Siguiente. La accesibilidad es el encuentro entre la población y los servicios de salud. Es lo que preocupa a las políticas sanitarias. Esta accesibilidad debe plantearse que se da en un concepto relacional entre el usuario y el servicio de salud, debido a que es imposible plantearse el acceso si no se considera una articulación entre ambos. Estudiando esta relación surgió y se observó la existencia de barreras que impiden ese acceso. Estas barreras son factores que se van a colocar entre el usuario y el servicio de salud, obstaculizando o limitando la atención. Con todo esto planteado, podríamos redefinir a la accesibilidad como la articulación o el ajuste entre las características de la oferta, que será el servicio de salud y el profesional, y las características de la necesidad de la demanda, que es la población, pudiendo existir barreras que limitan la posibilidad de acceder a la atención satisfactoria de salud. Siguiente. El acceso a la atención sanitaria eficaz es el resultado del ajuste entre la oferta del sistema y la demanda, que son las necesidades de la salud. Aquí vamos a ver las diferentes fases de los procesos de provisión de servicios. La proporción de población con atención eficaz estará condicionada por la disponibilidad del servicio de salud, la accesibilidad, tanto geográfica como administrativa y financiera, para poder llegar a los mismos. Y también por el grado de accesibilidad y adaptación, y la calidad de dicha atención también se tiene en cuenta. En estas etapas
es donde debemos identificar cuáles serán las barreras y los facilitadores en el acceso a la salud, y cuáles son los grupos sociales que van a enfrentar diversas barreras careciendo del contacto con los servicios de salud, población vulnerable. Las personas que reciben la atención efectiva va a ser siempre menor a la población que es objeto total de mi atención. Hay personas que se pierden en este proceso y son los que pertenecen al grupo vulnerable, siendo aquí donde podemos observar las desigualdades que se presentan. Siguiente. El acceso a la salud es uno de los tantos componentes del derecho a la salud. Este derecho exige un conjunto de criterios que proporcionan salud a todas las personas. Ejemplo, la disponibilidad de los servicios, que las condiciones laborales sean seguras, que las viviendas sean adecuadas y los alimentos contengan altos valores nutricionales. Como ven, el derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo digno, a la no discriminación y al acceso a la información y participación. El derecho a la salud abarca libertades y derechos. Entre las libertades está el derecho que tenemos a controlar nuestra salud, nuestro cuerpo sin injerencias, derechos sexuales y reproductivos, y al no realizar tratamientos o experimentos médicos sin nuestro consentimiento. Entre los derechos nos encontramos con el acceso al sistema de protección de salud, al que deberá ofrecer a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar el grado máximo de salud a alcanzar. Es por ello que el acceso a la salud debe ser oportuno, o sea, que deba realizarse en el momento bueno para producir el efecto deseado. Debe ser aceptable y asequible. ¿Qué significa? Que se pueda obtener. Siguiente. Un enfoque de salud basado en los derechos humanos alienta a que todas las políticas, estrategias y programas se formulen con el fin de mejorar el goce del derecho a la salud y alcanzar una cobertura integral efectiva. ¿Qué quiere decir? Que garantice que las políticas públicas sean integrales y su impacto sea completo en la atención de las necesidades sanitarias de las poblaciones. En las intervenciones que se realizan deberán cumplir con los siguientes principios. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a toda la población. Deben estar dadas las condiciones para que el acceso físico, económico y proporcionen información de manera y de modo correcto para que el paciente comprenda y logre la atención efectiva. Es aquí donde debemos pararnos y cuestionarnos si esto realmente se da y si la población tiene los medios suficientes para acercarse, tanto sea a nivel económico como geográfico. La accesibilidad va a constituir uno de los elementos fundamentales en los que, como vieron la semana pasada, fue el APS, que es el área prioritaria y una de las variables de gran impacto en la salud poblacional. Como vemos en la diapo, la accesibilidad sostiene 4 pilares, que va a ser la universalidad, que es que debe haber salud, la salud debe llegar a todos, debe haber una disponibilidad, que el establecimiento, los bienes y servicios se deben encontrar en territorio. La aceptabilidad, que significa que no alcanza que estén disponibles, sino que también deben ser respetuosos a nivel de ética médica y ser culturalmente apropiados también al hablar de género y de calidad de vida. Y también hablar de la calidad referida a la atención adecuada a las necesidades de la población. En síntesis, deben responder a las necesidades y expectativas de la población y estos deben sentirse motivados para continuar con el tratamiento. Siguiente. Bueno, aquí les vamos a dejar unas preguntas, ¿sí?, que van a ser contestadas al finalizar la unidad temática. Nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué algunas personas toman contacto con los servicios de salud y otras no? ¿La accesibilidad a los servicios y sistemas de salud dependen solamente de dicho sistema? Y fundamental, ¿qué rol juega el usuario demandante? Siguiente.
Hay un trabajo de los autores Travassos y Martins que habla de dos líneas conceptuales para definir la accesibilidad. Por un lado, están los que consideran que la accesibilidad es solo una característica de la oferta de la salud, del servicio de salud, y las características que facilitan o obstaculizan que el usuario acceda y reciba dicha atención. Y otra, en donde la mayoría de los autores entienden que la accesibilidad es un ajuste entre las características de los servicios de salud y sus profesionales y las necesidades de la población beneficiaria. Es la posibilidad y capacidad que tiene el usuario para recibir cuidados de manera ágil, como lo requieran, centrándose en la oferta y la demanda. Con el tiempo, este concepto de accesibilidad fue evolucionando y se analiza diferentes enfoques. El enfoque de la oferta, donde está el servicio de salud y el profesional, el de la demanda, que es la población y el individuo, y desde la articulación entre ambas. Siguiente. Como dijimos antes, nos vamos a analizar a la accesibilidad desde los tres enfoques anteriormente dichos. Cuando lo hablamos del enfoque de la oferta, la accesibilidad la definimos como un vínculo entre sujeto y servicio. Condiciones y discursos de los servicios y las condiciones y representaciones de los sujetos se manifiesta en la modalidad de atención o adquisición del uso del servicio de salud. En la disponibilidad de los servicios de salud, en forma completa, apropiada y oportuna y de calidad, y de cómo el servicio se va a acercar a la población. Vemos que el sistema de salud considera, desde sus propias perspectivas, sus conocimientos y experiencias, qué es lo mejor y lo apropiado y lo que necesita el usuario. Y desde este punto de vista es donde se van a formular las estrategias. Esto va a producir un gasto de recursos, pudiendo o no lograr favorecer el acercamiento del usuario al sistema. Y es aquí que podríamos evaluar si existen o no barreras, debido a que no involucra al usuario, que en definitiva son el que va a usar o acceder al servicio. Siguiente. Aquí podríamos plantear la existencia de distintas barreras de accesibilidad. Tenemos las barreras geográficas, que será la imposibilidad del acercamiento por problemas geográficos, naturales o artificiales. Barreras económicas, que será la imposibilidad de acceder por falta de dinero para el transporte, pagar medicamentos o algún bono de copago. Barreras administrativas, debido a la organización del servicio, que puede ser horarios de atención acotados, o sistema de obtención de turnos, en donde el paciente se debe acercar muy temprano por la mañana, dan turnos acotados y debe esperar, y tiene unas colas muy largas para la espera del turno. Y también tenemos la barrera cultural, que está centrada en las diferencias culturales entre el profesional y la población. Como ven, al definir accesibilidad parándonos solo desde la oferta, no podemos ver a la población, el cual ella también va a aportar y a crear sus propias barreras hacia el servicio. Siguiente. Los nuevos enfoques en salud integral exige que la accesibilidad sea vista desde la importancia de la articulación, desde el concepto relacional, como vimos antes en las otras diapos, surgiendo el conflicto para vincular saberes, creencias y expectativas de la oferta y demanda, basándonos en el enfoque del derecho, donde el usuario, que es el sujeto del derecho, decida sobre su salud. Es el consenso y vínculo entre ambas partes el que va a producir una mejora y la permanencia dentro del sistema de salud y así mejorar su calidad de vida. El deber del paciente es demandar salud. Es por eso, es poder exigirle al sistema calidad en atención que él mismo necesite o crea necesitar, no solo en enfermedad, sino también en salud. Es por eso que es necesario educar al paciente y a la población, alfabetizarla en salud, que será la capacidad de la persona para obtener o procesar la información para la toma de decisiones para promocionar y prevenir su propia salud. Siguiente.
El proceso conflictivo de la oferta y la demanda exige hacer énfasis en la dimensión psicosociocultural de la accesibilidad, a la que se propone abordar a partir del concepto interfaz social. Como punto crítico de intersección entre diferentes mundos de vida, campos sociales o niveles de organización social, es donde es más probable localizar discontinuidades sociales basadas en discrepancias en valores, intereses y poder. Podemos concluir que la identificación de barreras y elementos facilitadores en la accesibilidad en la atención de salud constituye a un monitoreo de la equidad en salud más efectivo y es imprescindible para un mejor acceso de toda la población y reducir las inequidades sociales y de salud. Siguiente. Bueno, como han visto, hasta el momento nosotros hicimos relación al tema y a los distintos temas a nivel de lo que es salud en general, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo esos conceptos también son aplicados a nivel de la accesibilidad en salud bucal. Siguiente. Bueno, aquí nos vamos a enfocar a nivel del sistema de salud bucal, en donde en este paper, que es una revisión, aborda mucho de los temas que hemos visto anteriormente, como el derecho a la salud bucal, la accesibilidad y el determinante de salud. ¿Sí? Siguiente. Este trabajo se posiciona en el lugar del derecho a la salud, destacando el uso oportuno de los servicios de salud para obtener el mejor resultado posible como un componente esencial de este derecho. Define a la consulta preventiva como la expresión relevante de dicho uso. Este concepto lo obtiene mediante la revisión realizada en este trabajo, en este paper, donde se observa que la visita regular al odontólogo de carácter preventivo mejora la salud sin importar cuál es la diferencia socioeconómica entre la población. Si la atención se retrasa hasta la aparición de sintomatología, empeorará la salud bucal con el tiempo. Siguiente. Bueno, encontramos en este esquema múltiples factores a nivel individual. Se puede observar que el proceso al que va a llevar a la consulta preventiva va a ser un proceso de desigualdades derivadas en varios factores que van a operar a nivel motivacional. Por ejemplo, en generar una atención percibida o generar la gravedad que yo perciba con respecto hacia mi salud, ¿sí? A nivel individual estamos hablando. Aunque a nivel individual exista dicha motivación, el aspecto psicológico para afrontar la atención o la disponibilidad del servicio van a hacer realidad o no el acercamiento del individuo al servicio. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿La motivación es necesaria? Sí, va a ser necesaria. ¿Va a ser suficiente? Y la verdad que no. ¿Sí? La disponibilidad no va a ser solo geográfica. El acceso también determina el grado en que la intención de búsqueda de atención vaya a superar otras demandas que tenga el propio individuo en particular, ¿sí? Cuestiones privadas propias del individuo. Por ejemplo, yo si me tengo que acercar a una consulta odontológica, voy a perder horas de trabajo y eso va a significar pérdida de ganancias por asistir a la consulta. O por ejemplo, si yo tengo hijos a cargo, necesito pagarle a una persona para que cuide a mis hijos, ¿sí? Para yo poder asistir a esa consulta. Entonces, la efectivización de la consulta va a estar mediada por palancas y por filtros, que van a ser los facilitadores y las barreras, ¿sí? Se ha observado que el enfoque más cercano al individuo y el gran predictor al acercamiento al servicio odontológico será y es la experiencia previa que acarrea el paciente consigo desde la consulta número 1. ¿Sí? Congeniar un buen vínculo y generar confianza
va a hacer que el paciente se mantenga en esa red de servicio odontológico, logrando de esta manera la continuidad en la atención y la realización de las visitas preventivas, que es en definitiva lo que va a hacer al sistema de salud exitoso. No solo que el paciente vaya por una urgencia, sino que nosotros mantenerlo en salud y que el paciente se mantenga en esa rueda preventiva, ¿sí? Siguiente. Bueno, aquí vemos, ¿sí?, cómo los factores a nivel individual, que son los recuadros negros que vimos anteriormente y que acá vuelven a aparecer, van a ser influenciados por otros factores más externos, que son, por ejemplo, la familia y la comunidad, que son, por ejemplo, los que vamos a ver en los recuadros celestes de la izquierda, ¿sí? Un ambiente familiar sano o caótico, lazos individuales que tenga el individuo con la comunidad o con la familia, todo este ambiente lo que va a hacer es repercutir a nivel individual y a nivel emocional, ¿sí? Percibiendo o no el control del individuo sobre su propia salud, o el valor que le da, ¿sí?, el individuo hacia la atención de salud. En este esquema se ven vínculos que están vinculados muchos niveles que van a existir acá, ¿sí? Que va a ser el micronivel, que va a ser referido a nivel individual, el mesonivel, que vamos a estar referido a nivel comunitario y familiar, el macronivel, y todos ellos van a configurar el comportamiento personal. Vamos a ver cómo, desde lo más chiquito, mesonivel, hasta lo más externo, que es macronivel, entre ellos van a influenciarse unos a otros, ¿sí? A la derecha están todos los factores que se asocian al sistema de salud propiamente dicho, ¿sí?, que están en el recuadrito amarillo, que van a ser la asignación de fondos, los sistemas copagos y el sistema de citas, por ejemplo, ¿sí? Como se darán cuenta, vemos que por más que el individuo perciba esa necesidad de atención, va a haber un mesonivel y un macronivel que influencian positivo o negativamente su llegada al sistema. Siguiente. Ahora bien, con todo esto que venimos viendo hasta ahora, nos toca pensar qué vamos a hacer con eso, ¿sí? La evidencia sugiere que miremos en una perspectiva de multinivel, ¿sí? Se intentaron varios enfoques para aumentar el uso de los servicios odontológicos, pero en algunos casos han traído ineficacia o han profundizado las desigualdades. Tenemos, por ejemplo, dónde vamos a intervenir, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de costos, disposición, desconfianza institucional, ¿sí? Como vemos, debemos actuar, como dijimos recién, en los 4 niveles, ¿sí? No solo quedarnos con la mirada de un solo nivel. Por ejemplo, a nivel individual, que es el micronivel, como vemos arriba a la izquierda, ¿dónde podemos actuar? Por ejemplo, a nivel de la confianza, la autosuficiencia y la ansiedad, ¿sí? ¿Cómo vamos a intervenir? A través de intervenciones psicológicas, para poder aumentar la autosuficiencia o disminuir la ansiedad que tiene el paciente sobre las consultas odontológicas, ¿sí? También, por ejemplo, podemos actuar en el mesonivel. ¿Dónde? A nivel de un refuerzo familiar y comunitario, ¿sí? O también podemos actuar a nivel de macronivel, ¿dónde? Interviniendo en la disponibilidad de los servicios, por ejemplo, ¿sí? Y otro nivel mucho más externo al individual, ¿sí?, que va a ser a nivel de los servicios de salud, que se encuentran a la izquierda abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer rediseñando los servicios de salud, ¿sí? Los 4 niveles, uno va a ser influenciado por otros, y todos ellos son un conjunto de lo que va a posibilitar o no querer lograr y tener accesibilidad, ¿sí? Siguiente. Bueno, vamos a recordar algunos conceptos. Con todo esto, como todo proceso, hay un comienzo, ¿sí?
Y en este caso empezamos con la necesidad percibida, que va a culminar con la necesidad resuelta, como dijimos al principio, en forma temporal o definitiva. Recorriendo de esta manera distintas etapas que van a ser influenciadas por distintos factores. Hay obstáculos o barreras que determinan que solo algunos del conjunto de la población alcance la atención efectiva, ¿sí? Que la atención efectiva va a ser la persona que recibe la atención en sí, ¿sí? Ustedes deben ponerse a pensar que en cada proceso de provisión de servicio va a haber personas que van a entrar al servicio y otras que quedan afuera, ¿sí? Por ejemplo, como vemos en la diapo, en este proceso de provisión de servicios, las barras rojas son todas las personas que en cada etapa van quedando fuera de este sistema, ¿sí? Una cosa va a ser la disponibilidad, que abarcaría a las personas a las cuales está disponible el servicio, y otro será aquellas personas que tienen la cobertura específica, que va a ser la cantidad de personas que reciben la atención, como dijimos recién. Cuando vamos escalando en estos procesos de provisión, vamos observando realmente cuál es el alcance de la cobertura y la cantidad de personas que quedan dentro y fuera de este servicio. Siguiente. Bueno, para ir cerrando, la accesibilidad supone, como dijimos al principio, el encuentro entre dos espacios, que van a ser las personas que demandan, la comunidad, y los que ofrecen el servicio. Cada espacio tiene su propia racionalidad, sus determinantes y condiciones, y esto hace que el encuentro entre ambos sea conflictivo. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar en salud. Las intervenciones orientadas a mejorar la accesibilidad de las personas al sistema de salud deben sustentarse en un análisis de las problemáticas que incluya tanto el nivel individual, micronivel, como los niveles familiares, comunitarios y sociales, meso y macronivel. Siguiente. Bueno, y aquí encontramos todas las bibliografías para que ustedes puedan reforzar la lectura, ¿sí?